cuando la única madrastra que Soledad había conocido abandonó a la niña de 7 años en una cabaña derrumbada en las montañas de Oaxaca? Solo dejó 2 tortillas de maíz, medio cántaro de agua y una promesa: volveré en 3 días. Una promesa que jamás se cumpliría. Fue la primera vez que Soledad enfrentó la oscuridad absoluta del abandono, completamente sola. Durante los siguientes 8 meses, la niña no sabía que la comida se acabaría la noche del tercer día, justo cuando encontraría una nota: no puedo regresar. Su voz desaparecería por completo, tragada por el trauma. Una tormenta derrumbaría la mitad del techo. Nadie vendría a buscarla. Soledad, 7 años, huérfana de madre, criada por su madrastra tras la muerte del padre, apenas conocía unos cuantos nombres de plantas medicinales y nunca había encendido un fuego sola. Abandonada en una cabaña con el techo roto y la puerta caída, en plena Sierra Norte de México, en 1835. Y si tú crees que un niño no puede sobrevivir solo, el abandono es el final. Quien abandona siempre es el villano. Detente. Estás a punto de ver lo contrario. Esa cabaña olvidada no fue donde ella murió, fue donde renació. El grito atravesó la noche como un cuchillo. La viuda Dominga es bruja. Ella envenenó al hijo del alcalde con sus malditas hierbas. Soledad despertó con el corazón latiéndole tan fuerte que parecía golpear contra sus costillas. Tenía 7 años, pero en ese momento, acurrucada bajo el zarape tejido que olía a las manos de su madrastra Dominga, entendió que el mundo se había roto. Afuera de su pequeña casa de adobe en las montañas de Oaxaca, escuchaba el murmullo creciente de voces masculinas, el sonido de pasos pesados sobre la tierra seca, el crepitar de antorchas. Solé, mi niña, despierta, rápido, rápido. La voz de Dominga era un susurro urgente, pero sus manos temblaban al sacudir el hombro de la pequeña. Soledad abrió los ojos y vio el rostro de su madrastra iluminado por la vela, los labios apretados en una línea delgada, las arrugas profundas marcadas por el miedo, los ojos negros brillando con algo que Soledad no podía nombrar. ¿Era culpa, terror o esa cosa extraña que había visto en la cara de Dominga cuando enterraron a su papá hace 2 años? Esa mirada de estar atrapada. ¿Qué pasa, ma? Soledad usaba esa palabra, ma, aunque Dominga nunca le había pedido que la llamara así. Su verdadera madre murió cuando ella tenía 2 años. Una sombra borrosa de canciones de cuna y el olor a masa de maíz. Vístete, no hagas preguntas. Dominga le metió un vestido de lana sobre la cabeza, luego sus guaraches de cuero desgastado. Sus movimientos eran bruscos, no como los gestos cuidadosos con los que normalmente molía las hierbas medicinales en su metate de piedra. Afuera, el grito se repitió: «Saquen a la curandera del diablo. El padre Justino dice que su magia viene del inframundo». A Soledad conocía esas palabras: curandera, magia, pero nunca había escuchado tanto odio en ellas. Dominga la tomó de la muñeca, sus dedos apretando con fuerza, y la arrastró hacia la puerta trasera de la cabaña. El aire nocturno estaba frío, mordiendo la piel desnuda de los brazos de Soledad. Las estrellas brillaban indiferentes sobre las siluetas oscuras de los pinos. «Escucha bien, Soledad». Dominga se arrodilló frente a ella, sus ojos al nivel de los de la niña. En la oscuridad, Soledad vio lágrimas, lágrimas reales, deslizarse por las mejillas curtidas de su madrastra. «Voy a esconderte en la cabaña vieja donde tu papá guardaba las cabras. ¿Te acuerdas? Al otro lado del barranco, donde crece el maguey silvestre». Soledad asintió. Había ido allí una vez con su padre antes de que la fiebre se lo llevara. El camino era empinado, lleno de piedras sueltas. «Quédate allí, no salgas. Yo vendré por ti». La voz de Dominga se quebró. «Vendré por ti en 3 días. En 3 días, cuando estos hombres locos se calmen». ¿3 días? Soledad sintió que su garganta se cerraba. 3 días era mucho tiempo, una eternidad. «Sí, 3 días, te lo prometo».
Dominga le puso en las manos un atadillo, tortillas frías, un trozo de queso de cabra, una cantimplora de barro. Luego, con un movimiento rápido, le colgó al cuello un pequeño saquito de cuero. Estos son semillas de las hierbas de tu papá, cuídalas. Antes de que Soledad pudiera preguntar por qué, Dominga la empujó hacia el sendero oscuro. ¡Corre! Y no mires atrás. Soledad corrió. Sus pies pequeños tropezaban con las raíces, las piedras, las sombras. Detrás de ella, escuchó el estruendo de la puerta de su casa siendo derribada, el grito furioso de los hombres. Y luego, nada, solo el silencio pesado de la montaña y el latido aterrador de su propio corazón. ¿Vendría Dominga realmente en 3 días? Soledad llegó a la cabaña vieja cuando el cielo comenzaba a aclararse con un gris pálido. Sus piernas temblaban, no solo por el frío, sino por el terror que aún latía en su pecho. La puerta de madera colgaba torcida de una bisagra, y adentro olía a humedad, a tierra mojada y a algo muerto. Se quedó en el umbral, sin atreverse a entrar. Y si había serpientes, su respiración salía en nubes blancas. 3 días, había dicho Dominga. Soledad contó en su cabeza. 1, 2, 3. Podía esperar 3 días. Entró despacio, sus guaraches crujiendo sobre hojas secas. La cabaña era pequeña, apenas del tamaño de su habitación, con un techo de tejas rotas que dejaba entrar rayos de luz. En una esquina había un catre con el petate podrido, en otra una repisa llena de telarañas, y en el centro un círculo de piedras negras donde su papá hacía fuego. Se sentó junto al círculo y abrió el atadillo que Dominga le había dado. 2 tortillas frías, un pedazo de queso, la cantimplora medio llena, suficiente para 3 días si comía poco. Puso todo en fila sobre el suelo y las miró fijamente. 1, 2, 3, 4. Contarlas la hacía sentir más segura. Afuera, el bosque despertaba, el graznido de un cuervo, el crujir de ramas, el viento entre los pinos. Cada ruido la hacía saltar. ¿Y si los hombres del pueblo venían a buscarla? Esperó todo el primer día sin moverse mucho. Se envolvió en su rebozo y se acurrucó en la esquina más oscura. A veces cerraba los ojos y trataba de imaginar que estaba en casa, escuchando a Dominga moler maíz. Pero cuando los abría, solo veía paredes agrietadas y el techo roto. El segundo día, el hambre la despertó temprano. Comió media tortilla despacio, masticando cada bocado. Bebió 3 sorbos de agua, solo 3. Luego caminó en círculos dentro de la cabaña, contando sus pasos hasta 100. Y otra vez, y otra vez. Fue al atardecer del tercer día cuando encontró el papel. Estaba escondido en el atadillo, debajo de la última tortilla, un trozo arrugado de papel marrón con palabras escritas con carbón. Soledad reconoció su nombre, Soledad. Corrió hacia la puerta para ver mejor con la luz que se ponía. Con el corazón latiéndole fuerte, comenzó a descifrar las palabras. Soledad. Perdóname, no puedo volver. Los hombres me buscan. Si te encuentran conmigo, te harán daño. Quédate aquí. Hay agua en el arroyo detrás de la cabaña. Las semillas. Plántalas. Tu papá querría que vivieras. Yo también. Que Dios te proteja. El papel cayó de sus manos. No puedo volver. Las palabras se repitieron en su cabeza como el eco en un pozo. Soledad abrió la boca para gritar, para llamar a Dominga, pero no salió ningún sonido, solo aire. Su garganta se cerró como si una mano invisible la apretara. Intentó otra vez. Nada. Ayuda. Silencio. El pánico la golpeó. No podía hablar. Su voz se había escondido en algún lugar profundo, donde ni siquiera podía alcanzarla. Cayó de rodillas en la tierra. Las lágrimas corrieron por sus mejillas, pero no hizo ningún ruido. Ni siquiera podía llorar con voz. Cuando finalmente pudo moverse, el cielo estaba oscuro. Se arrastró de vuelta a la cabaña, con las rodillas raspadas y las manos temblando. Recogió el papel y lo dobló con cuidado. Luego lo guardó en el saquito de semillas que colgaba de su cuello. Las semillas
Plántalas. Sus ojos se posaron en los palos secos esparcidos por el suelo. Recordó cómo su papá hacía fuego, frotando un palo contra otro hasta que salía humo. Tomó 2 palos, comenzó a frotar. 1 hora después, cuando sus manos estaban llenas de ampollas y sus brazos le dolían, vio la primera chispa, luego otra, y luego, milagrosamente, una llama pequeña y temblorosa lamió las hojas secas. Soledad observó el fuego crecer, su primera victoria, pequeña, frágil, pero suya. Y en el silencio absoluto de esa noche, mientras las llamas bailaban frente a ella, Soledad hizo una promesa sin palabras. Voy a sobrevivir. Soledad despertó al 5.º día con un sonido extraño. No era el viento ni los pájaros. Era algo más débil, más desesperado, un maullido ronco y entrecortado que venía de afuera de la cabaña. Se incorporó despacio, con el cuerpo adolorido por dormir sobre la tierra dura. El fuego se había apagado durante la noche, dejando solo cenizas frías en el círculo de piedras. El maullido sonó otra vez. Soledad se arrastró hacia la puerta. La luz del amanecer era gris y tenue, y al principio no vio nada. Luego, junto al tronco caído cerca del arroyo, vio una mancha de color ceniza moviéndose débilmente. Un gato. Era flaco, tan flaco que se le marcaban las costillas bajo el pelaje sucio y enmarañado. Una de sus patas delanteras estaba doblada en un ángulo extraño y tenía sangre seca alrededor de la boca. Cuando Soledad se acercó, el gato intentó huir, pero solo logró arrastrarse unos centímetros antes de colapsar con un gemido. Soledad se arrodilló frente a él. El gato la miró con ojos amarillos llenos de miedo, el mismo miedo que ella había sentido cuando Dominga la dejó. Tú también estás solo, pensó. Tú también fuiste abandonado. Extendió la mano despacio. El gato siseó, enseñando los dientes, pero estaba demasiado débil para atacar. Soledad no retiró la mano. Solo esperó, quieta, hasta que el gato dejó de temblar. Entonces, con mucho cuidado, lo levantó en sus brazos. Pesaba casi nada. Lo llevó de vuelta a la cabaña y lo acostó sobre su rebozo, que extendió junto al círculo de piedras apagadas. El gato respiraba con dificultad, y su pata colgaba inútil. Soledad sabía lo que tenía que hacer. Había visto a Dominga curar animales antes, cabras con heridas, perros con espinas en las patas. Abrió el saquito de cuero que colgaba de su cuello. Adentro estaban las semillas que Dominga le había dado, pero también había algo más. Una pequeña bolsita de tela que contenía hojas secas. Árnica, reconoció Soledad. Dominga la usaba para los golpes y la inflamación. Se levantó y corrió hacia el arroyo. Llenó la cantimplora con agua fresca, luego regresó a la cabaña. Con las manos temblorosas, aplastó algunas hojas de árnica entre 2 piedras hasta hacer una pasta verde. La mezcló con un poco de agua. El gato la observaba con sus ojos amarillos. Todavía desconfiado, Soledad le habló sin voz, solo moviendo los labios, formando palabras que no podía pronunciar. Voy a ayudarte, no te voy a lastimar, te lo prometo. Con cuidado, tocó la pata herida del gato. Él siseó otra vez, pero no intentó arañarla. Soledad examinó la pata. No estaba rota, solo torcida y muy hinchada. Aplicó la pasta de árnica en la zona. Luego rompió un pedazo de su rebozo y lo usó para envolver la pata con suavidad. El gato dejó escapar un maullido bajo, no de dolor, sino de algo parecido al alivio. Después, Soledad le ofreció agua en el hueco de su mano. El gato bebió despacio, lamiendo cada gota con su lengua áspera. Luego le dio un pedazo pequeño de queso. El gato lo devoró en segundos. Durante todo ese tiempo, Soledad no dijo una palabra. No podía. Pero sus manos hablaban por ella. Manos gentiles que limpiaban, que curaban, que alimentaban. Cuando terminó, se sentó junto al gato y observó su respiración volverse más tranquila. El gato cerró los ojos, exhausto, y apoyó la cabeza sobre el rebozo. Por primera vez en 5 días, Soledad sintió algo cálido en su pecho.
No era felicidad exactamente, pero tampoco era desesperación. Era propósito. Extendió la mano y muy despacio acarició la cabeza del gato. Él no se movió. Solo ronroneó. Un sonido débil y rasposo, pero real. Ceniza, decidió Soledad. Te llamaré ceniza, como lo que queda después del fuego. Y por primera vez desde que perdió su voz, Soledad sonrió. Soledad estaba plantando las semillas cuando escuchó los pasos. Había pasado una semana desde que Ceniza llegó. El gato ya podía caminar, cojeando, pero caminar. Y ahora dormía acurrucado junto al fuego que Soledad mantenía encendido día y noche. Ella había encontrado el arroyo detrás de la cabaña, tal como decía la nota de Dominga, y había comenzado a plantar las semillas en la tierra suave cerca del agua. Calabaza, frijol, maíz, no sabía si crecerían, pero intentarlo la hacía sentir menos inútil. Los pasos se acercaban por el sendero, pasos lentos acompañados por el sonido rítmico de un bastón golpeando las piedras. Ceniza levantó la cabeza, alerta. Soledad se quedó paralizada, con las manos llenas de tierra. Su corazón latía fuerte. Los hombres del pueblo venían a buscarla. Entonces apareció una figura entre los pinos. Era una mujer anciana, quizás de 60 años, con el cabello largo y plateado trenzado sobre un hombro. Vestía un huipil rojo bordado con patrones geométricos en hilo negro, y cargaba un canasto de mimbre sobre el brazo. Su piel era oscura y curtida por el sol, y sus ojos negros brillaban con una expresión que Soledad no podía descifrar. Amabilidad, curiosidad. La mujer se detuvo al ver a Soledad. Sus cejas se levantaron con sorpresa. «Dios caré», murmuró en una lengua que Soledad había escuchado antes. Zapoteco, como las canciones que su papá cantaba. Luego cambió al español. «¿Una niña? ¿Aquí sola?» Soledad retrocedió un paso, luego otro. Sus manos buscaron a Ceniza, que había venido a pararse junto a sus piernas, con el lomo arqueado. La mujer levantó una mano. «No tengas miedo, pequeña. No voy a hacerte daño». Miró alrededor de la cabaña, las paredes agrietadas, el techo parcialmente reparado con ramas, el pequeño jardín recién plantado. «¿Vives aquí?» Soledad quería responder, quería gritar, «Vete, déjame en paz», o tal vez, «Ayúdame». No estaba segura de cuál. Pero cuando abrió la boca, no salió nada. Solo ese silencio horrible y vacío que se había vuelto su compañero constante. La mujer inclinó la cabeza, observándola. «¿No puedes hablar?» Soledad negó con la cabeza, sintiendo las lágrimas arder en sus ojos. La expresión de la mujer se suavizó. Bajó su canasto despacio y se arrodilló en la tierra, poniéndose al nivel de Soledad. «Está bien, niña. No necesitas palabras», se señaló a sí misma. «Me llamo Xochitl. Vivo al otro lado de la montaña. Vengo aquí a recoger plantas para teñir mi lana». Xochitl esperó, como si le diera espacio a Soledad para procesar. Luego abrió su canasto y sacó algo envuelto en tela. Tortillas frescas, todavía tibias, y un pedazo grande de carne seca. «Traje demasiada comida para mí sola», dijo Xochitl, aunque sus ojos decían que era mentira. «¿Quieres compartir?» Soledad miró la comida. Hacía días que solo comía raíces que encontraba cerca del arroyo y el último pedazo de queso. Su estómago gruñó con tanta fuerza que Ceniza maulló. Xochitl sonrió, una sonrisa triste que no llegaba del todo a sus ojos. «Tu gato también tiene hambre». Rompió un pedazo de carne y lo dejó caer frente a Ceniza. El gato lo olfateó, luego lo devoró. Soledad dio un paso adelante, luego otro. Finalmente, se sentó frente a Xochitl, manteniendo suficiente distancia para huir si era necesario. Xochitl le pasó una tortilla. «Come, niña». Soledad comió despacio, observando a la mujer de reojo. Xochitl no hizo preguntas. Solo comió su propia tortilla en silencio, mirando hacia el pequeño jardín. «Plantaste bien las semillas», dijo finalmente. «Les diste espacio para crecer. Alguien te enseñó». Soledad sintió un nudo en la garganta. «Dominga me enseñó», quería decir. «Dominga, que me dejó aquí sola».
Xochitl la miró con esos ojos profundos que parecían ver demasiado. «Yo tuve una hija una vez», dijo suavemente. «Tenía tu edad cuando la fiebre se la llevó. Eso fue hace muchos años». Se tocó el corazón. «Pero todavía la siento aquí». Algo en la voz de Xochitl, algo roto y honesto, hizo que Soledad bajara la guardia. Esta mujer entendía lo que era perder a alguien. Xochitl se puso de pie despacio, apoyándose en su bastón. «Volveré en 2 días. Traeré más comida y también un zarape para que no pases frío por las noches». Se detuvo. «Si quieres que venga, pon una piedra blanca junto al sendero. Si no, entenderé». Comenzó a alejarse. Luego se giró una última vez. «No estás sola, niña», dijo. «La Kanat, ya no estás sola». Y luego se fue, desapareciendo entre los pinos como un espíritu del bosque. Soledad se quedó sentada junto al fuego, con ceniza ronroneando en su regazo, y por primera vez en días sintió algo parecido a la esperanza. Soledad había puesto la piedra blanca junto al sendero. 2 días después, Xochitl regresó como había prometido, trayendo un zarape grueso tejido con lana de oveja y más comida. Pero esta vez no venía sola. Detrás de ella caminaba un hombre joven, vestido con sotana negra. Era alto y delgado, con el cabello oscuro cortado corto y ojos que parecían cansados, como si no hubiera dormido en días. Cargaba un saco de arpillera sobre el hombro. Cuando Soledad lo vio, todo su cuerpo se puso rígido. Un sacerdote. Los sacerdotes eran peligrosos. Ellos habían gritado «bruja» esa noche terrible. Ellos habían obligado a Dominga a huir. Retrocedió hacia la cabaña, buscando a Ceniza con la mirada. El gato estaba junto al fuego, pero sus orejas estaban aplastadas contra su cabeza. También sentía el peligro. Xochitl levantó una mano. «Calma, niña. Este es Padre Mateo. No es como los otros». Había algo pesado en su voz, como si eligiera las palabras con cuidado. «Él quiere ayudar». Padre Mateo dio un paso adelante. Luego se detuvo al ver el miedo en los ojos de Soledad. Lentamente se arrodilló en la tierra, bajando su saco. «Niña», dijo suavemente, «sé que tienes motivos para no confiar en un sacerdote, y no te culpo». Su voz era diferente de la que Soledad recordaba de Padre Justino. No era fuerte ni autoritaria, sino cansada y arrepentida. Soledad no se movió. Xochitl se sentó junto a ella y habló en voz baja. «Padre Mateo es nuevo en estas montañas. Vino hace solo 3 meses, después de que Padre Justino se fue». Miró al sacerdote con una expresión significativa. Él no estuvo de acuerdo con lo que pasó, con las acusaciones. Padre Mateo bajó la cabeza. «Yo estaba allí esa noche», admitió, «cuando los hombres fueron a buscar a doña Dominga. Traté de detenerlos, de hacerlos entrar en razón, pero…» Se tocó el costado, donde Soledad notó por primera vez una mancha oscura en la sotana, como una vieja herida. «No fui lo suficientemente fuerte, y una inocente tuvo que huir por mi cobardía». El silencio se extendió entre ellos. Soledad podía escuchar el crepitar del fuego, el murmullo del arroyo, el latido de su propio corazón. Xochitl puso una mano sobre el hombro de Soledad. «Padre Mateo ha estado buscando a doña Dominga desde entonces. Quiere arreglar las cosas». Hizo una pausa. «Cuando le conté sobre ti, insistió en venir». A Padre Mateo abrió su saco y comenzó a sacar cosas. Semillas de vegetales, una pala de metal, un cuchillo pequeño pero afilado, una manta de lana. «No puedo deshacer lo que pasó», dijo, «pero puedo asegurarme de que sobrevivas, de que florezcas». Soledad lo observó en silencio. Había algo genuino en su manera de hablar, algo roto que ella reconocía porque también estaba roto dentro de ella. Padre Mateo la miró directamente a los ojos. «¿Puedes perdonarme, niña? No por lo que hice, porque eso es imperdonable, sino, ¿puedes permitirme intentar ser mejor?». Era una pregunta extraña. Los adultos nunca le pedían permiso para nada. Soledad miró a Xochitl, buscando guía. La anciana asintió. «La redención no es un derecho, mija.
Es un regalo que otros nos dan cuando no lo merecemos. Soledad pensó en Dominga, en la nota que decía, perdóname, en cómo, a pesar de todo, Dominga le había dado semillas y le había enseñado a sobrevivir. A veces las personas que te lastiman también son las que te salvan. Lentamente, Soledad se acercó a Padre Mateo, extendió la mano y tocó el saco de semillas. Luego lo miró y asintió una vez. El alivio inundó el rostro del sacerdote. Gracias, susurró. Te prometo que no te fallaré. Se pusieron a trabajar ese mismo día. Padre Mateo le mostró a Soledad cómo usar la pala para hacer surcos más profundos en el jardín. Xochitl le enseñó a distinguir entre las plantas medicinales y las venenosas que crecían cerca del arroyo. Y Ceniza, ahora casi completamente recuperado, cazó un ratón y lo dejó orgullosamente a los pies de Soledad, su primera contribución al hogar. Cuando el sol comenzó a ponerse, los tres se sentaron junto al fuego. Padre Mateo sacó una flauta de madera de su sotana y tocó una melodía suave. No un himno religioso, sino una canción de cuna que Soledad recordaba vagamente de cuando su verdadera madre aún vivía. Y por primera vez desde el abandono, Soledad se sintió parte de algo, una familia extraña, rota, imperfecta, pero familia al fin. 4 meses después, la cabaña ya no era una ruina. El techo, que antes dejaba entrar la lluvia y el viento, ahora estaba cubierto con tejas nuevas que Padre Mateo había traído del pueblo. Las grietas en las paredes de adobe habían sido rellenadas con barro fresco mezclado con paja, y Xochitl había colgado tapetes tejidos en los colores del atardecer, rojo, naranja y morado profundo. La puerta ya no colgaba de una sola bisagra, sino que se cerraba firmemente, manteniendo el calor del fuego adentro. Pero la verdadera magia estaba afuera. El jardín que Soledad había plantado con manos temblorosas y esperanza desesperada, ahora crecía exuberante. Las calabazas se extendían sobre la tierra como manos verdes alcanzando el sol. Los frijoles trepaban por palos de madera que Padre Mateo había clavado en hileras ordenadas. El maíz, esas semillas que Dominga le había dado en el saquito de cuero, se alzaba alto, con mazorcas doradas escondidas bajo hojas susurrantes, y más allá del jardín, entre las piedras del arroyo, crecían las plantas medicinales que Xochitl le había enseñado a identificar y cultivar. Árnica para los golpes, manzanilla para los nervios, epazote para los parásitos. Soledad las cuidaba como si fueran sus hijas, regándolas cada mañana, arrancando las malas hierbas con dedos pacientes. Ella había cambiado también. Ya no era la niña de 7 años que había llegado temblando y muda a esta cabaña. Ahora tenía 8, casi 9, y sus brazos eran más fuertes por cargar agua del arroyo, por cavar la tierra, por arrancar raíces rebeldes. Su piel estaba bronceada por el sol de la montaña. Su cabello, que antes Dominga mantenía trenzado y ordenado, ahora colgaba suelto hasta la cintura, salvaje y libre como las plantas que cultivaba. Todavía no podía hablar. Algunas mañanas lo intentaba. Abría la boca frente al espejo roto que Xochitl le había traído. Formaba las palabras con sus labios. Hola, me llamo Soledad. Pero su voz permanecía escondida en algún lugar profundo donde ni siquiera ella podía alcanzarla. Pero había aprendido otros lenguajes. Aprendió el lenguaje de las manos, cómo señalar, cómo gesticular, cómo tocar el hombro de alguien para decir gracias o estoy aquí. Aprendió el lenguaje de las plantas, cómo las hojas caídas significaban sed, cómo los tallos doblados significaban demasiado viento. Y aprendió el lenguaje de Ceniza, quien ahora caminaba sin cojera y dormía cada noche acurrucado contra su pecho, ronroneando canciones sin palabras. Xochitl venía 3 veces por semana, trayendo lana para tejer y enseñándole a Soledad los patrones geométricos que su gente había usado durante generaciones.
Padre Mateo venía los domingos después de misa, con las manos llenas de herramientas y la cabeza llena de historias sobre santos que también habían sido marginados y rotos. Juntos, los 3, 4, contando a ceniza, habían construido algo que ninguno de ellos había tenido antes: un hogar. Un día, mientras Soledad arrancaba zanahorias del jardín, escuchó voces acercándose por el sendero. Ceniza levantó las orejas, alerta. Soledad se puso de pie, con la mano sobre el cuchillo pequeño que ahora siempre llevaba en el cinturón. Pero no eran voces amenazantes. Aparecieron 2 figuras entre los pinos: una mujer mayor con el brazo en un cabestrillo improvisado y una niña pequeña, quizás de 5 años, llorando y cojeando. La mujer se detuvo al ver a Soledad. «Por favor», dijo con voz desesperada. «Nos dijeron en el pueblo que aquí vive una niña que sabe curar. Mi nieta se cayó por un barranco. Su tobillo, creo que está roto. Y yo me lastimé el hombro al tratar de cargarla hasta aquí». Sus ojos se llenaron de lágrimas. «Por favor, ¿puedes ayudarnos?». Soledad miró a la niña pequeña, que lloraba silenciosamente, abrazando su pierna. Vio su propio reflejo en esos ojos asustados, el miedo, el dolor, la necesidad desesperada de que alguien, cualquiera, dijera: «No estás sola». Sin dudarlo, Soledad asintió. Señaló hacia la cabaña, luego hacia el arroyo, luego hacia las plantas medicinales. Su mente ya estaba trabajando. Árnica para la inflamación, tablillas de madera para inmovilizar el tobillo, manzanilla para calmar el dolor. Tomó la mano de la mujer y la guió hacia la cabaña. Y por primera vez, Soledad se dio cuenta de algo que cambió todo. Ya no era solo una niña sobreviviendo, era una sanadora. Y esta cabaña, este refugio que había construido con sus propias manos rotas, estaba convirtiéndose en algo más grande que ella misma. Un lugar donde los perdidos encontraban el camino de regreso. Un refugio mágico. En las semanas que siguieron, el refugio de Soledad se convirtió en algo que nadie, ni ella misma, había imaginado. La abuela y su nieta fueron solo las primeras. Después vino un leñador con una infección en la mano que los médicos del pueblo no podían curar. Soledad la limpió con tintura de caléndula, vendó la herida con tela hervida como Dominga le había enseñado, y le dio té de equinacia para fortalecer su sangre. 2 semanas después, el leñador regresó con la mano completamente sanada y un saco de papas como pago. Luego llegó una mujer joven cuyo bebé no dejaba de llorar por cólicos. Soledad le preparó agua de anís estrellado y le mostró, con gestos pacientes y manos suaves, cómo masajear la barriga del bebé en círculos. El llanto se detuvo esa misma noche. La mujer lloró de gratitud y le dejó un chal de lana que Soledad usaría durante años. Un comerciante con dolor de espalda, un niño con fiebre, una anciana con artritis en las rodillas, un pastor con una herida de navaja que no quería reportar a las autoridades. Venían de pueblos cada vez más lejanos, guiados por rumores susurrados en mercados y caminos. Hay una niña en la montaña que cura sin hablar. Dicen que sus manos tienen magia. Dicen que fue abandonada por su madrastra bruja, pero sobrevivió y ahora sana a todos los que llegan. Soledad nunca confirmó ni negó las historias. No podía, pero su silencio se convirtió en parte de su poder. La gente hablaba por ella, llenando el vacío con esperanza y misterio. Ceniza, completamente recuperado, se convirtió en el guardián no oficial del refugio. Se sentaba junto a la puerta cuando llegaban visitantes, observándolos con esos ojos amarillos e inteligentes. Si arqueaba el lomo y sisea, Soledad sabía que debía tener cuidado. Si se acercaba y ronroneaba, la persona era segura. Xochitl estaba radiante de orgullo. «Eres más sanadora que yo jamás fui, mija», le dijo una tarde mientras tejían juntas. «Y lo haces con más compasión». Padre Mateo también se maravillaba. «Dios obra en silencio», decía, «y tú eres prueba de ello». Pero con la fama vino el miedo. Soledad comenzó a preocuparse.
¿Qué pasaría si las autoridades del pueblo, los mismos hombres que habían perseguido a Dominga, escuchaban sobre ella? ¿Vendrían a buscarla? ¿La llamarían bruja también? Una noche, mientras organizaba sus hierbas secas en la repisa que Padre Mateo había construido, Soledad escuchó a dos visitantes hablando afuera. Eran arrieros que habían traído a un compañero con una pierna torcida. «Es extraño, ¿no?», dijo uno. «Una niña viviendo sola aquí arriba. ¿Dónde está su familia?». «Dicen que su madrastra la abandonó», respondió el otro. «Hace meses, cuando hubo todo ese alboroto sobre la curandera. ¿Recuerdas? Doña Dominga, creo que así se llamaba». El corazón de Soledad se detuvo. Hacía meses que no escuchaba el nombre de Dominga pronunciado en voz alta. «¿Y qué pasó con la vieja?», preguntó el primer arriero. «Nadie lo sabe. Dicen que huyó a las montañas más altas. Algunos creen que murió. Otros, el hombre bajó la voz. Otros dicen que sigue viva, escondiéndose como un animal». Soledad apretó las hierbas en su mano tan fuerte que el romero se convirtió en polvo. Los arrieros se fueron al día siguiente, dejando gallinas vivas como pago. Pero sus palabras permanecieron, rondando la cabaña como fantasmas. ¿Qué pasó con la vieja? Algunos creen que murió, otros dicen que sigue viva. Soledad se sentó junto al fuego esa noche con ceniza en su regazo. Las llamas bailaban, proyectando sombras sobre las paredes. Miró el saquito de cuero que aún colgaba de su cuello, las semillas que Dominga le había dado, las mismas que ahora crecían exuberantes en el jardín. ¿Dónde estaba Dominga? ¿Seguía viva? ¿Pensaba en ella? ¿Y si apareciera mañana en la puerta, pidiendo perdón, qué haría Soledad? No tenía respuesta. Y eso la asustaba más que cualquier enfermedad que hubiera curado. Una semana después, su pregunta fue respondida. Era temprano en la mañana. Soledad estaba en el jardín cosechando calabazas, cuando Ceniza comenzó a maullar de una manera extraña. No amenazante, pero tampoco acogedora. Era un maullido confundido, como si reconociera un olor, pero no pudiera ubicarlo. Soledad levantó la vista, y allí, al final del sendero, apoyándose pesadamente en un bastón improvisado, estaba una figura que ella había tratado de olvidar durante 8 meses. Una mujer delgada hasta los huesos, con el cabello gris despeinado, la ropa hecha jirones y la cara marcada por el sufrimiento. Dominga, su madrastra, había regresado. Por un momento largo y terrible, Soledad no pudo moverse. Dominga se tambaleó en el sendero, como si cada paso le costara toda su fuerza. Cuando llegó al borde del jardín, sus piernas se doblaron y cayó de rodillas sobre la tierra que Soledad había cultivado con las semillas que ella misma le había dado. Soledad sintió todo a la vez, furia ardiente, miedo frío y algo más profundo que no tenía nombre. Un dolor tan antiguo que había vivido en sus huesos durante 8 meses. Xochitl apareció corriendo desde detrás de la cabaña. «Dios santo», se arrodilló junto a Dominga, tocando su frente. «Está ardiendo de fiebre, y mira su piel, está amarilla. Ictericia». Padre Mateo llegó momentos después. Reconoció a Dominga inmediatamente. Su rostro se puso pálido. «Doña Dominga». Dominga levantó la cabeza. Sus ojos, antes tan fuertes, ahora estaban hundidos y opacos. Cuando vio a Soledad, comenzó a llorar silenciosamente. «Soledad, mi niña, sobreviviste». Soledad retrocedió. Su corazón latía tan fuerte que no podía escuchar nada más. Quería gritar, quería correr, quería preguntar ¿por qué? Pero su voz seguía atrapada. Xochitl puso sus manos sobre los hombros de Soledad. «Respira, mija, solo respira». Padre Mateo ayudó a Dominga a ponerse de pie, apenas pesaba nada, y la guió hacia la cabaña. La acostó sobre el catre donde Soledad dormía. Dominga tosió, una tos profunda y húmeda que dejaba manchas de sangre en sus labios. «Consumo», dijo Padre Mateo en voz baja. «Lleva meses así». Xochitl miró a Soledad, que seguía parada en la puerta, paralizada. «Está muriendo, niña. Quizás no le queden más de unos días». «Bien», pensó Soledad con una crueldad que la sorprendió.
que muera sola, como me dejó morir a mí. Pero entonces Dominga habló. No vine para que me perdonaras, vine porque necesitaba saber la verdad antes de que me vaya. Soledad no se movió, pero estaba escuchando. Esa noche, los hombres no solo querían arrestarme, querían quemarme. El hijo del alcalde había muerto, y alguien tenía que pagar. Cerró los ojos. Te iban a llevar a un orfanato, uno de esos lugares donde los niños trabajan hasta morir. O peor, había un hombre, don Ramiro, que dijo que te tomaría como sirvienta. Escupió la palabra con disgusto. Todos sabíamos lo que eso significaba. Xochitl inhaló bruscamente. Padre Mateo apretó los puños. Así que corrí, y te escondí aquí, en el único lugar donde pensé que nadie te buscaría. Les dije que te había llevado con parientes lejanos. Abrió los ojos. No te abandoné para salvarme a mí. Te abandoné para salvarte a ti. Soledad sintió que sus rodillas se debilitaban, pero tenía 7 años. 7 años, y te dejé sola en una montaña. Te di semillas y pensé que sería suficiente. Pensé que podría regresar en una semana. Su voz se quebró, pero me persiguieron durante meses. Viví en cuevas, comiendo raíces, tosiendo sangre. Y cada día pensaba, mi niña está sola, mi niña va a morir por mi culpa. Se incorporó mirando alrededor de la cabaña. El techo reparado, las hierbas colgando, los tapetes tejidos. Pero no moriste. Floreciste. Te convertiste en lo que yo nunca fui, una verdadera sanadora. Xochitl susurró a Soledad. No tienes que perdonarla, pero puedes escucharla. Padre Mateo añadió. El perdón no es para ella, es para ti. Dominga tosió otra vez. Solo quiero que sepas que cada día de estos 8 meses deseé poder cambiar de lugar contigo. Extendió una mano temblorosa. Y ahora solo quiero morir sabiendo que lo intentaste, que peleaste, que sobreviviste. Miró a Soledad con ojos suplicantes. ¿Puedes perdonarme, niña? El silencio se extendió. Pesado, imposible, desgarrador. Soledad quería hablar. Quería que su voz regresara, solo por un momento, para poder decir algo, cualquier cosa que le diera sentido a este dolor. Pero las palabras no vinieron, solo lágrimas. Cayó de rodillas junto al catre, con las manos apretadas en puños, y lloró silenciosamente, por la niña que fue, por la mujer que Dominga nunca pudo ser, por los 8 meses de soledad, por las semillas que crecieron y por la voz que nunca regresó. Y Dominga, con su último resto de fuerza, levantó la mano y tocó la cabeza de Soledad, una caricia débil, temblorosa, llena de arrepentimiento. Lo siento, susurró, lo siento. Soledad permaneció de rodillas junto al catre durante toda la noche. Dominga entró y salió de la fiebre, murmurando palabras en zapoteco, sobre su propia madre, sobre el padre de Soledad, sobre campos de maíz bajo el sol. A veces abría los ojos y miraba a Soledad con tal tristeza que la niña tenía que apartar la vista. Xochitl y padre Mateo se turnaron para mantener el fuego encendido. Ceniza se acurrucó junto a los pies de Dominga, como si supiera que estaba muriendo. Al amanecer, Dominga despertó tosiendo. Sangre manchó el zarape. Sus labios estaban agrietados. Agua, susurró. Xochitl buscó la cantimplora, pero Soledad levantó la mano, deteniéndola. Se puso de pie. Sus piernas temblaban. No de miedo, sino de certeza. Caminó hacia la repisa donde guardaba sus hierbas. Sus manos sabían exactamente qué hacer. Tomó hojas de gordolobo para la tos, raíz de malvavisco para la garganta, miel salvaje. Las mezcló en una taza de barro con agua tibia hasta crear un té dorado y espeso. Regresó al catre y se arrodilló junto a Dominga. No tienes que hacer esto, murmuró su madrastra. No me debes nada. Soledad miró el té en sus manos. Miró a la mujer que la había criado durante 5 años, que le había enseñado los nombres de las plantas, que le había dado semillas antes de dejarla. La mujer que había tomado una decisión imposible en una noche terrible. El perdón no es para ella, es para ti.
sostuvo la taza cerca de los labios de Dominga. Y entonces, por primera vez en 8 meses, algo se rompió dentro de su garganta. No fue doloroso, fue como cuando el hielo se derrite en primavera, un deshacerse lento y necesario. Abrió la boca y habló. «Bebe esto, madre». Su voz era ronca, quebrada, apenas un susurro, pero era real. Xochitl dejó caer el cuenco que sostenía. Se llevó las manos a la boca, llorando. Padre Mateo se persignó, murmurando una oración. Dominga miró a Soledad con asombro absoluto. «Tu voz», susurró. «Pensé que te la había robado para siempre». Soledad sintió lágrimas calientes rodando por sus mejillas. Tragó saliva, su garganta se sentía extraña, y habló otra vez, lentamente. «No me la robaste». Su voz tembló, pero no se rompió. «Yo la escondí, porque no sabía cómo decir cuánto dolía». Dominga comenzó a llorar. Sollozos silenciosos que sacudían su cuerpo frágil. Soledad acercó la taza. «Bebe, te curará la tos, pero no el arrepentimiento. Eso», hizo una pausa. «Eso ya no importa. ¿Me perdonas?» Dominga apenas podía hablar. Soledad pensó en la niña de 7 años que había sido aterrorizada, abandonada, sola. En las noches frías, en el hambre, en el miedo de que nadie volviera nunca, en cómo su voz había desaparecido porque el dolor era demasiado grande para nombrarlo. Pero también pensó en las semillas, en la cabaña que ahora era un hogar, en Ceniza, en Xochitl, en Padre Mateo, en las docenas de personas que ella había sanado, en la niña que había florecido en las grietas de su propio abandono. «No sé si puedo perdonarte todo», dijo Soledad honestamente. «Todavía duele, todavía me despierto asustada». Su voz se hizo más firme. «Pero puedo perdonarte por no ser perfecta, por ser humana, por tratar de salvarme de la única manera que sabías». Levantó la taza otra vez. «Ahora bebe, por favor». Dominga bebió. El té bajó por su garganta y por un momento su respiración se hizo más fácil. Cerró los ojos, exhausta pero en paz. «Eres mejor de lo que yo jamás fui», susurró. Soledad tomó la mano de Dominga. Esa mano que alguna vez molió maíz, que plantó jardines, que la empujó hacia el sendero oscuro. La sostuvo con firmeza. «No mejor», dijo, «solo diferente». Xochitl se acercó y puso una mano sobre el hombro de Soledad. «Tu voz regresó en el momento exacto, no para maldecir, sino para sanar». Padre Mateo asintió. «Eso es gracia, niña». Dominga durmió entonces un sueño profundo y tranquilo. Su respiración era irregular, pero su rostro finalmente estaba en paz. Soledad se quedó a su lado, sosteniendo su mano, con su voz recién recuperada, vibrando en su garganta como un pájaro que había olvidado cómo cantar, pero estaba recordando, nota por nota. Afuera, el sol se elevaba sobre las montañas, bañando el refugio en luz dorada. Y en el jardín que Soledad había cultivado, con las semillas de su madrastra, las plantas crecían hacia el cielo, fuertes, verdes, vivas. Dominga murió 3 días después, al amanecer. No fue una muerte violenta. Simplemente dejó de respirar mientras Soledad sostenía su mano, con Ceniza acurrucado a sus pies y el fuego crepitando suavemente. Sus últimas palabras fueron: «Las semillas crecieron, niña, crecieron hermosas». Soledad, con su voz recién recuperada, susurró: «Sí, madre, crecieron». Y Dominga sonrió, una sonrisa pequeña y tranquila, antes de cerrar los ojos para siempre. La enterraron en una colina con vista al jardín, bajo un árbol de encino. Xochitl tejió un sudario blanco bordado con patrones zapotecos. Padre Mateo dijo una oración sobre mujeres rotas que hacen lo mejor que pueden con lo que tienen. Soledad plantó semillas de caléndula sobre la tumba, para que siempre haya flores aquí. En las semanas siguientes, la noticia de la sanadora que había recuperado su voz se extendió por las montañas. Llegaron más personas, no solo enfermos, sino también aquellos rotos de otras maneras. Viudas sin hogar, niños huérfanos,
ancianos abandonados, mujeres huyendo de matrimonios violentos. Soledad los recibió a todos. Con la ayuda de Xóchitl, construyeron 2 cabañas más. Con Padre Mateo establecieron un sistema. Quienes podían trabajar ayudaban en el jardín, en la cocina, en el cuidado de los enfermos. Quienes no podían, descansaban hasta sanar. El lugar se convirtió en el refugio mágico de Soledad, un nombre que los arrieros llevaron a todos los pueblos, un lugar donde los perdidos encontraban el camino de regreso a sí mismos. Una tarde, un año después de la muerte de Dominga, una niña pequeña llegó por el sendero, quizás de 6 años, con la ropa rasgada y los ojos llenos de miedo. ¿Eres la sanadora?, preguntó con voz temblorosa. Soledad se arrodilló frente a ella. Sí, ¿qué necesitas? Mi mamá está enferma, y tengo hambre, y no sé dónde dormir. Las lágrimas rodaron por sus mejillas. ¿Puedes ayudarme? Soledad vio su propio reflejo en esos ojos asustados. La niña de 7 años que había sido abandonada, aterrorizada, sola. Pero ya no era esa niña. Era quien esa niña necesitaba que hubiera estado allí. Sí, dijo Soledad, extendiendo su mano. Puedo ayudarte. Y no estás sola. Ya no. La niña tomó su mano y Soledad la guió hacia la cabaña, hacia el fuego cálido, hacia el olor de sopa de frijoles, hacia Xóchitl tejiendo y Padre Mateo tallando cucharas de madera. Hacia el hogar. Esa noche, mientras la niña dormía junto al fuego con ceniza acurrucado a su lado, Soledad salió y miró el jardín bajo la luna. Las plantas crecían exuberantes, calabazas, frijoles, maíz, hierbas medicinales, las mismas semillas que Dominga le había dado, multiplicadas 100 veces. Las semillas crecieron, y yo también. Su voz, perdida en el abandono, había regresado a través del perdón, y ahora la usaba para decir a otros lo que nadie le había dicho cuando más lo necesitaba. No estás solo, te veo, te escucho, estás a salvo. Soledad miró hacia la tumba en la colina, donde las caléndulas brillaban doradas bajo la luna. Gracias por las semillas, madre, susurró al viento. Crecieron hermosas, tal como dijiste, y en el silencio de la montaña sintió algo que no tenía nombre. No era perdón completo, ni dolor puro, ni felicidad simple. Era paz, imperfecta, complicada, ganada con esfuerzo, pero suya.